Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Ori Pérez. Les voy a hablar hoy, el día de hoy, a compartir un mensaje sobre las acciones que tomó Jairo. Esta historia de este hombre llamado Jairo está en Marcos capítulo 5, verso del 21 al 42. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos puedas ministrar a través de este mensaje, Señor. Gracias por cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Permite, Señor, que haya alguna palabra que pueda ser de edificación para sus vidas, Señor, igualmente como lo fue para mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, leemos primeramente del capítulo 5, del 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y el 24 dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud que le apretaba. Saltamos al verso 35 al 42. Dice allí: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a aplicar un poco todo lo que hizo este hombre llamado Jairo. Dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, es decir, que estaba allí en un lugar donde se hablaba acerca de Dios, y seguramente escuchó mucho acerca de Jesús, acerca de los milagros que él hacía. Y se ve que, ahí dice en la Biblia, Jairo tenía una necesidad. Su hija estaba a punto de morir. Dice ahí que estaba agonizando. Y vemos cómo este principal de la sinagoga decidió correr y buscar ayuda, decidió buscar a Jesús. Muchas veces nosotros, cuando andamos en necesidad o tenemos algo, no buscamos a Jesús, sino que buscamos a algún amigo, algún profeta. Y no es que esto sea malo, pero lo primero que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, es buscar a Jesús. Vemos cómo este hombre decidió, lo primero que hizo fue que buscó a Jesús. Y una vez que encontró a Jesús, dice en el verso 22 que cuando él vio a Jesús, se postró. Dice, se postró a sus pies. Es decir, que cuando Jairo vio a Jesús, lo adoró. Porque vemos que cada vez que alguien se postraba delante de Jesús, eso era sinónimo de adoración. Entonces, cuando nosotros estamos en alguna necesidad, lo primero que debemos hacer es buscar a Jesús y adorarle, darle gracias por todo, honrarle, postrarnos a sus pies. Lo segundo que vemos que hizo
Jairo fue que le rogó. En el verso 23 dice, y le rogaba mucho. Dice mucho. O sea que no fue, Señor, no solo fue una vez que le rogó, sino que le rogó mucho. Dice que el ruego, cuando hablamos de rogar, busqué qué significa ruego, dice pedir algo a alguien o es suplicar por algo que se necesita. Entonces él no simplemente adoró y oró, sino que rogó con todo su corazón, le pidió. Dice en el Salmo 5:3, dice, por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos. Es decir, que nosotros debemos presentar nuestros ruegos delante del Señor. El Señor escucha nuestra petición. Como dice Mateo 7:8, pedid y se os dará. Entonces vemos cómo Jairo, después que lo buscó, después que lo adoró, le rogó. Y por lo general, esto cuando es un ruego, significa que él pidió en específico. Jairo fue específico. Dice en el verso 23 que dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Le declaró a Jesús lo que necesitaba. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir, que nosotros debemos hacer esos ruegos, nuestros ruegos específicos. Dice allí que él le pidió en específico que vaya a su casa, que ponga las manos sobre su hija, que él sabía que tenía poder, estaba reconociendo la autoridad de Jesús, quién era Jesús. Y le decía, pon tus manos sobre mi hija y yo sé que será salva, yo sé que vivirá. Y entonces nosotros también debemos rogar a Jesús e ir, ser específicos con nuestras necesidades. Y vemos que cuando Jesús vio a este hombre y vio su corazón y su desespero, su desesperación, dice allí que Jesús se levantó. Dice el verso 24, fue pues con él. Jesús se levantó, caminó con Jairo, decidió cumplir con esa necesidad que le pedía Jairo. Pero ¿qué pasó? Vemos aquí el otro punto que hizo Jairo. En el verso 25 al verso 34, vemos aquí que Jairo esperó, tuvo que esperar. Su hija se estaba muriendo. Y cuando iban de camino a la casa de Jairo, Jesús, hubo un milagro allí, que fue la de la mujer del flujo de sangre. Y vemos que Jesús se detiene, no es que sigue caminando, sino que cuando él sintió que ese poder había salido de él, él se detuvo a preguntar que quién lo había tocado. Y hasta que esta mujer confesó que ella fue que lo tocó. O sea, que vemos allí a Jairo. Imagínate a Jairo, su hija se está muriendo. Jesús ya iba iba de camino a su casa. Pero él tuvo que esperar. Imagínate él y mi hija se está muriendo y Jesús se detiene a ayudar a otros. A veces nosotros nos pasa así. Estamos pidiéndole al Señor y de repente hablamos con otros hermanos y los hermanos nos cuentan cómo Dios les respondió, cómo Dios les respaldó, cómo Dios contestó sus oraciones. Y a veces nosotros nos sentimos desfallecer y nos sentimos morir y decimos, Señor, y yo, y a mí, ¿cuándo me vas a contestar? Y vemos cómo Jairo pudo desistir, pudo decir, bueno, Jesús ya no me está prestando atención, no sé, ¿será que se olvidó que yo estoy aquí? Y Jairo pudo tomar la actitud y decir, me voy a mi casa a ver a mi hija, a abrazarla por última vez. Pero vemos que no, que Jairo se quedó allí viendo cómo Jesús hacía otros milagros a otra persona que no era él. Entonces, cuando nosotros estamos en esta posición de espera, a veces es desesperante, la espera que desespera. Es desesperante cuando está ese silencio y nosotros queremos todo rápido, queremos todo ya.
Hay personas que cuando ven que a otros Dios le cumple un milagro sienten celos. Otros deciden abandonar a Jesús y otros se entristecen más porque Jesús no creen que Jesús no le presta atención. Pero no debemos tener esa actitud. Debemos aprender de Jairo, que Jairo estuvo allí pegado a Jesús, esperando su momento. Estuvo ahí callado, callado pero pegado de Jesús. Y vemos que esta espera no fue, no fue mínima, fue una espera larga, porque se tomó del versículo 25 al 34. Imagínense cuántos versículos hay ahí. 9 versículos antes de que Jesús siguiera con él. Y él estuvo allí observando todo, callado al lado de Jesús. Otra cosa que hizo Jairo, ¿verdad? Jairo buscó a Jesús, le rogó, fue específico, esperó, que es algo que nos cuesta a nosotros. Otra cosa que hizo Jairo fue permanecer pegado a Jesús. En el verso 35 vemos que dice que mientras él aún hablaba, cuando Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha hecho salva, vete en paz y queda sana de tu azote. En el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Entonces, a veces, mientras esperamos y notamos ese silencio, pueden venir personas negativas, voces que nos quieren apagar la fe. A veces puede ser mismos hermanos, pueden ser familiares. Vienen personas con voces negativas que nos desaniman y ve cómo le dicen, no molestes más, ya, o sea, ríndete, como diciéndole, ríndete, ya no hay nada que hacer, ya murió, ya ese matrimonio ya no va a avanzar, ya tu hijo es un rebelde y ya es del diablo, o ese trabajo no se va a dar, ese aumento de sueldo no se va a dar, ya ríndete, confórmate, resígnate. Eso es lo que le estaban diciendo estas personas a Jairo. Ya resígnate, tu hija murió. Ya dejas a Jesús, no sigas allí. Pero, ¿qué pasó? Lo bueno fue que Jairo estaba pegado de Jesús. Jairo estuvo ahí pegado de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Jairo no estuviera pegado de Jesús? No hubiese podido escuchar la voz de Jesús. Como él estaba allí, al lado de Jesús, Jesús escuchó los comentarios de estas personas que vinieron con estas malas noticias. Y Jesús se volteó a Jairo y le dijo, no, en el verso 36 le dijo, no temas, cree solamente. Jesús lo miró y le dijo, no temas, cree solamente. Imagínense, ya le estaban diciendo, está muerta. Pero Jesús, el dador de la vida, lo vio y le dijo, no temas, cree solamente. Y hoy nos lo dice a nosotros también, que no tengamos temor, que debemos creer en Él. Y vemos entonces que Jairo, gracias a que estuvo ahí pegado de Jesús, pudo escuchar la palabra de Jesús. A veces una palabra de Dios es la que nos puede sostener en medio de la espera. Él iba caminando, dice que iban de camino a la casa de Jairo. Y eso a veces nosotros por eso debemos prestar atención a la palabra del Señor, porque una palabra del Señor es la que nos va a sostener en esos tiempos de espera. Y el punto 5, algo más que hizo Jairo. Jairo siguió las instrucciones de Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de este principal de la sinagoga llamado Jairo, dice que ahí había gente llorando ya, ¿verdad? Gente llorando y gente burlándose de Jesús, porque Jesús cuando llegó y vio a ellos le dijo, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña duerme. Y entonces la gente se empezó a burlar y así hay gente que también se burla de nosotros, se burla de nuestra fe, que nos ven como unos locos. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús mandó a sacar a toda esa gente que era incrédula, los sacó a todos de la casa y solo se quedó
con 3 de sus discípulos, con la mamá, con Jairo y con su esposa, solos con aquellos que tenían fe. A veces es necesario apartar personas o cosas que nos alejan de la voz, de las instrucciones de Dios, que nos estorban, que no nos ayuda a que suceda el milagro. Dice que lo sacó de allí. Y ese grupo que tenía fe entraron a la habitación. Y fue cuando él finalmente en el versículo 41 y 42 ocurrió el milagro. Entonces vemos aquí que Jairo pudo, no sé, darle pena. Imagínense que venga Jesús y saque a tus invitados de tu casa. Pero él se sujetó a Jesús y dejó y siguió las instrucciones de Jesús. Y gracias a eso, a que fueron a ese cuarto, Jesús pudo decir estas palabras: Talita Kumi, levántate, ¿verdad? Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Eso está en el verso 41 y 42. Entonces, gracias a que él siguió las instrucciones de Jesús, ocurrió su milagro. Y el día de hoy nosotros deberíamos aprender mucho. Hay muchas cosas tan bonitas dentro de este pasaje, dentro de la actitud de Jairo. Deberíamos aprender de Jairo. No sé en qué situación estás o en qué parte de las estaciones de Jairo estás. Si en la parte de la búsqueda, en la parte de rogar por algo específico, si en la parte de la espera. Pero lo importante que vemos aquí de Jairo es el punto 4 de este mensaje, es que permaneció pegado a Jesús. Si nosotros permanecemos pegados a Jesús, podemos escuchar su voz dándonos instrucciones, dándonos fe. Como Jesús le dijo a Jairo: no temas, solo cree. Si él no estuviera pegado a Jesús, no hubiese escuchado su voz. Y gracias a que estuvo pegado a Jesús, pudo escuchar las instrucciones, como Jesús le decía: sácame a esta gente, a estos burladores, no te juntes con ellos, sácalos. Y gracias a eso, a la fe que él tuvo en Jesús, Jesús pudo cumplir con este milagro. Así que el día de hoy te invito a que podamos imitar a este hombre llamado Jairo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer pegados a ti, que podamos orar a ti, que podamos adorarte, bendecirte, que podamos ir a ti con nuestros ruegos, con nuestras necesidades, que podamos esperar en ti, que nos apeguemos a ti y que podamos, Señor, seguir las instrucciones que tú nos das, Señor, para que ocurra el milagro que tanto te pedimos, Señor. Aumenta nuestra fe, ayúdanos a escuchar tu voz, a guardar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, por los que confían y creen en ti. Obra, Señor, el milagro que ellos tanto necesitan, conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Danos, Señor, lo que necesitamos cada día. Gracias, Padre. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos en todo. Que esta semana sea de bendición. Gracias, Jesús. Amén.